Cuando llegué a casa del hermano, el dueño me dijo que me acompañaría hasta donde estaba el ganado para señalarme los linderos de la finca. En la casa había 2 muleros, con los que poco a poco fui cogiendo confianza. La señora cuando me mandaba alguna cosa, siempre me lo decía con agrado y yo siempre intentaba hacer lo que me mandaban lo mejor que podía. Una noche cuando encerré el ganado y fui a la cuadra de las mulas donde dormía, no había el mulero más joven. Le pregunté al mulero mayor dónde estaba y me dijo que se había marchado. Se quedó solo el de más edad. Un solo mulero para todas las bestias. Era un buen hombre, y me dijo que el amo le había dicho que me llamara por las noches para ayudarle a echar de comer a las mulas. Había 3 pares de mulas, y el hombre no podía dormir porque era mucha faena para él solo. Yo le dije que le ayudaría. Me llamaba 2 o 3 veces cada noche y yo me levantaba y le ayudaba a echarles la paja a las bestias y a limpiar la cuadra de madrugada. Lo hacía con gusto porque aquel hombre siempre me habló con agrado. Yo estaba bien, el dueño tenía buenas formas para mandar, la señora no se metía en nada en las faenas que me tenían encomendadas. Las hijas se portaban bien conmigo y yo sabía cuáles eran mis obligaciones y las hacía cada día. Poco después se fue el mulero mayor. No sé por qué. A los 2 o 3 días vino otro mulero, al que ya conocía porque era de la copa, tendría poco más de 30 años. Un día me dijo: tú te levantas de noche a echarles de comer a las mulas y a limpiar la cuadra. Tú eres pastor, y no tienes obligación de levantarte para dar de comer a las mulas. Te tendrían que pagar más o contratar a otro mulero. Yo empecé a pensar que tenía razón y acepté hacer todo lo que me decía. Me llamaba y le decía que no me levantaba porque no era mulero. Pasaron varias noches y una madrugada cuando le digo que no me levantaba, apareció el dueño en la cuadra y me dice: ¿por qué no te levantas? Ve a echarle de comer a las mulas. Yo le dije que no era mulero, y él me contesta que tampoco lo era antes y en cambio bien que lo hacía. Pero yo insistí que solo me pagaba por trabajar de pastor. Él me pidió que le acompañara a la casa y me preguntó: Antonio, quiero que me digas por qué no quieres hacer ahora las mismas faenas que has estado haciendo desde que viniste a mi casa. Siempre has estado contento con nosotros y no entiendo que ahora me digas que no lo haces. No me atreví a decirle la causa de mi cambio de opinión. Solo le decía que no era mulero. Entonces él me advirtió: si no quieres hacer lo que yo te mando, te puedes ir de mi casa. Yo le contesté que me iba. Él me comentó que me faltaban 10 días para completar el mes, pero que me pagaría las 10 pesetas como si hubiera trabajado todo el mes completo, para que viera que era un caballero. Me dio la mano y nos despedimos. Entré a la cuadra, y cogí la manta. El mulero no me dijo ni adiós. Me fui caminando para mi casa. Aún no había andado ni media hora de camino cuando empecé a darme cuenta de lo que había hecho. Pensé en darme la vuelta, pero había sido muy duro con el amo y me dio vergüenza volver. Cuando llegué a mi casa, como todavía no se habían cumplido los 15 días para ir a cambiarme de ropa, mi madre me preguntó qué había pasado. Yo le expliqué que el amo se había enfadado conmigo y que me había echado, y le di las 10 pesetas de aquel mes. Mi madre me dijo que algo tenía que haber pasado. Entonces se lo expliqué. Mi madre se disgustó mucho conmigo. Tú ya sabes que en la casa no es suficiente para alimentar a 3 y ahora seremos 4 para comer, vestir y calzar. Yo estaba arrepentido de lo que había hecho. Le dije a mi madre que no se preocupara, que pronto encontraría trabajo. Aquella tarde decidí salir a casa de unos de mis mejores amigos que vivía en la misma calle. Estaba la madre de mi amigo sola. Le pregunto dónde estaba su hijo y me dice que hacía más de 1 hora que se había ido al campo. Me dice que había venido el novio de su hermana y se lo había llevado al campo con él. Me quedé helado al comprender que había ido a cubrir el puesto que yo había dejado. El novio de su hermana era el mulero que me había estado mal aconsejando todo este tiempo.